Nuestro invitado en esta mañana, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República. Gracias por acompañarnos. La jornada informativa se inicia con esta noticia, la noticia de la captura de Ramiro González en el Perú. Es sin duda un paso muy importante para tener verdad y justicia en torno a los casos investigados en los que este exfuncionario del gobierno anterior está implicado. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué ha cambiado en la relación con Perú? Porque no hubo la misma suerte en el caso de Carlos Pareja Cordero. Buen día. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los ecuatorianos que hoy temprano en la mañana se despiertan a su lado para mirar lo que ha pasado en los últimos días en el Ecuador. El presidente Lenín Moreno, el 24 de mayo, en el que se posesionó, ofreció al Ecuador una lucha sin tregua contra la corrupción y la cumple todos los días. Y la cumple de manera que ningún gobierno anterior lo ha hecho. Este es el funcionario número 18 del gobierno anterior que tiene una captura o internacional o dentro del Ecuador y que tiene graves problemas o de peculado o de tráfico de influencias o de defraudación tributaria. La primera es una gran noticia para el país, la con la que usted abre el noticiero, porque los ecuatorianos podemos estar tranquilos de que tanto la justicia como la policía como el gobierno no han parado en su lucha contra la corrupción. Yo nuevamente le quiero preguntar, en el caso de Carlos Pareja Cordero parecía inminente su regreso al Ecuador y sin embargo a última hora aquello se diluyó. Habrá que preguntarle a la Administración de Justicia peruana. Como usted sabe, cuando alguien se detiene o es detenido en el Perú, es la Administración de Justicia peruana la que tiene que tomar ciertos caminos de la mano de la Administración de Justicia ecuatoriana, las que tienen que coordinar para que la persona pueda volver. Hoy el Ecuador tiene una permanente coordinación con el Perú para que tanto la policía como la Administración de Justicia como los gobiernos puedan llevar a que aquellas personas que son solicitadas por nuestro país puedan llegar. ¿Qué es lo que caracteriza este momento político postelectoral? Y se lo pregunto porque la tensión política había llegado a un punto muy alto en vísperas de las elecciones y de alguna manera se esperaba que en un periodo postelectoral, al menos durante un tiempo, haya cierta distensión en el campo político. Para usted, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que cabe esperar? Al gobierno nacional y al presidente Moreno le corresponde gobernar y es lo que ha hecho durante todo su periodo. El presidente Moreno no se vinculó a las elecciones y por tal razón nosotros como gobierno no sentimos tal tensión. Esa fue una tensión entre partidos políticos que participaron en la elección. A nosotros como gobierno nos corresponde preocuparnos por el empleo, por la seguridad, y es lo que hacemos todos los días, Eduardo. Esa es nuestra concentración y la concentración de que el Ecuador tenga todos los días las mejores noticias y la certeza de tener un gobierno que vela por su soberanía, por la tranquilidad de sus ecuatorianos, por el empleo, porque sus bolsillos estén llenos y porque puedan llegar a sus casas con tranquilidad. Sin embargo, déjeme decirle, el gobierno debe preocuparse por algunas manifestaciones de la tensión política. A veces es una guerra sorda, no necesariamente abierta. Y de las evidencias de lo que le estoy diciendo está aquí. El presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, se encuentra en este momento envuelto en una polémica tras una declaración que emitió a Radio Tomebamba de Cuenca. El funcionario se refirió a la posibilidad de incrementar los años para la jubilación luego de un diálogo nacional sobre la seguridad social. Escuchemos. Alguien habla de que, por ejemplo, la jubilación se extendería, el plazo para la jubilación sería uno de esos. O incrementar los años de jubilación. Ese es un tema que entrará seguramente en la discusión del acuerdo nacional, porque ha subido la esperanza de vida. En el Ecuador la esperanza de vida de un ecuatoriano es de 80 años. Entonces, evidentemente, se tiene que analizar este tipo de cosas de tal manera que nos permita incrementar el tiempo de contribución, en este caso del afiliado. La atención a menores de 18 años es gratuita. Y eso tiene un impacto presupuestario para el Seguro Social de 380 millones de dólares. Hay una actividad que está desarrollando el Seguro Social, que es atender a nuestros hijos menores de 18 años, que tiene un costo enorme y no está financiado. Nosotros contribuimos como afiliados con 12 cuotas anuales, es decir, usted paga 12 veces al Seguro Social, lo hace de manera mensual. Sin embargo, cuando pagamos nosotros las pensiones, pagamos 14. No está financiado el 13º y 14º. ¿Para cuándo se tomarán estas decisiones? El acuerdo nacional ha arrancado ya, estamos en una fase de difusión de la información. ¿Se tocarán a los jubilados? ¿A los actuales jubilados? No, de ninguna manera. Hay que decir que una intensa campaña a través de redes sociales, de cuentas no necesariamente certificadas, están acusando al presidente del directorio del IES de haber dicho que la edad de la jubilación sería 80 años, cosa que en términos reales no ha ocurrido. Pero, ¿cuál es la lectura que usted le da a este hecho?
Hay dos formas de gobernar y dos formas de decidir. La una forma es meter la tierra abajo de la alfombra y dejar que pase el tiempo, que pasen 2 años y llegue el próximo gobierno. El presidente Lenín Moreno no hace eso. El presidente Lenín Moreno va a dejar un país mejor. Y para dejar un país mejor hay que topar los temas más difíciles como la seguridad social. Y hay dos formas de decidir. La una a espaldas de la gente y la otra en un diálogo abierto. Y es lo que ha planteado el presidente Moreno, un diálogo abierto para tratar, entre otras cosas, la situación de la seguridad social. Es un tema fundamental para los ecuatorianos. Todas las opciones están abiertas, a excepción de dejar las cosas ocultas, a excepción de no solucionar los problemas para que los jubilados puedan tener sus pensiones, a excepción de que las cuentas de la seguridad social se saneen para que las personas puedan atenderse en los hospitales. Ese es el tema fundamental, permítame por favor, que Paul explicó en esa entrevista y que ha explicado durante 3 meses. Él ha dicho, vamos a armar un diálogo, ese diálogo está en marcha y todas las opciones están sobre la mesa para sanear el IES. Como le digo, hay 2 opciones de tomar decisiones y el presidente Moreno siempre toma las que son necesarias para el país sin importarle cuán populares o cuánto pueda perjudicarnos en un momento determinado, porque sabemos que la historia reconoce a quienes solucionan los problemas de fondo. Esperamos tener aquí a Paul Granda en próximas emisiones y poder hablar, obviamente, del tema del seguro social, que es tan importante para nuestras audiencias, pero yo le quiero consultar, en principio, ¿el gobierno ya tiene una posición definida respecto del tema de la edad de la jubilación? Paul fue claro en la respuesta y es a él a quien le corresponde hablar de este tema, y es que estamos en una discusión de un acuerdo nacional con todos los actores de la seguridad social para buscar cómo se sanea de mejor manera la seguridad social. Es ese diálogo el que tiene que derivar en respuestas que luego se harán públicas, me imagino que en este canal y otros para el país. Y sin duda, y habrá que exhibir los argumentos y las consideraciones en torno a esto, porque hablamos de un sistema que está bajo amenaza. La sostenibilidad de la seguridad social está en duda. Yo le quiero consultar sobre el tema del diálogo. Hay un diálogo pendiente sobre la seguridad social, pero hay un diálogo nacional que ha venido anunciando el gobierno y no sabemos cómo se cifra. ¿En qué momento se inicia? ¿De qué forma? ¿En qué áreas? ¿Y con qué objetivos? Precisamente por su consideración anterior al respecto de la tensión política en la campaña, es que el presidente Lenín Moreno solicitó al vicepresidente Otto Sonnenholzner y al secretario de la Administración Pública, José Augusto Briones, que pase la elección para comenzar el diálogo. El diálogo está diseñado, se lo va a lanzar en las próximas semanas y va a tratar los temas que conciernen a lo que va a vivir el Ecuador en el futuro. Lo que va a buscar ese diálogo es que lleguemos a un acuerdo sobre los mínimos que queremos para el país en 15, en 20, en 30 años. Y cuando tengamos ese objetivo claro, que planteemos cuáles son las acciones a tomar, quiénes vamos a ser los ecuatorianos que vamos a llevar el Ecuador hacia el futuro con responsabilidad. Y aquellos que no quieran embarcarse en buscar que el Ecuador llegue allí, pues entonces serán los politiqueros de siempre que tratarán de tener ofertas puntuales para dañar al Ecuador en su camino. Nosotros creemos que la mayoría de los ecuatorianos van a sumarse a un diálogo, y es un diálogo con consideraciones políticas, por supuesto, pero rompiendo las consideraciones electorales que pueden distorsionar un futuro certero para la mayoría de los ecuatorianos. ¿Cuáles son las grandes áreas, las grandes líneas de pensamiento en torno al diálogo? Eso anunciará el vicepresidente. Él es el encargado por el presidente de anunciar. No quiero adelantar los temas, pero son los temas que están ya definidos por el presidente y el vicepresidente. Ahora, ¿será un diálogo de puertas abiertas? ¿Cualquiera podrá concurrir? Me refiero, como todos los diálogos que ha convocado el presidente Moreno desde que llegó al poder. El diálogo siempre tiene puertas abiertas y hay representantes de la sociedad. No pueden estar los 16 millones de ecuatorianos, porque usted sabe, eso complica la situación, pero son un diálogo con los representantes de la sociedad ecuatoriana que esperamos permitan a todos los ecuatorianos tener la certeza de que están siendo parte de una mesa de diálogo para mejorar el futuro suyo, el de sus hijos y sus nietos. ¿Para cuándo se espera el anuncio? En las próximas semanas. No quiero concluir esta entrevista sin preguntarle por el tema de Diana Salazar. ¿Cuáles son las expectativas desde el gobierno respecto de la nueva fiscal? Al gobierno le corresponde respetar los otros poderes. El presidente Moreno lo anunció también cuando fue posicionado y lo ha demostrado durante su gestión. Nosotros tenemos la certeza de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha nombrado a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas. En tan solo un año se ha desmontado todo un sistema que buscaba ser el amigo del gobierno. Hoy día tenemos un sistema independiente, de gente honesta, de gente decente. Tenemos la certeza de que Diana cumplirá con su trabajo y responderá al Ecuador por esa gran expectativa que hoy el Ecuador tiene con ella. Pero usted comenzó este diálogo hablando de la importancia y del compromiso del presidente en la lucha contra la corrupción. No existe lucha contra la corrupción. Sí hay impunidad en el sistema de justicia.
nuevamente le pregunto por sus expectativas al respecto. Precisamente por eso el presidente Moreno llamó a una consulta popular, nombró personas independientes después de que los ecuatorianos le dijeron sí a esa consulta popular sobre el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y él respeta los procesos que eso sigue. Hoy día tenemos una nueva fiscal, estamos seguros de que la fiscal, la Administración de Justicia, la Asamblea Nacional, el próximo entrevistado es un asambleísta connotado del país, entenderán cuál es la responsabilidad que tenemos todos nosotros con respecto a la corrupción, a la delincuencia, a lo que tenemos que hacer en nuestras distintas áreas, y estamos seguros que Diana será una de esas personas. En medios públicos viene analizando a 3 años del terremoto los impactos, las consecuencias, lo que hemos llamado las deudas de la reconstrucción y las tareas todavía pendientes. Yo quiero pedirle un criterio al respecto. Sin duda, el tema de la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas ha venido siendo una línea de trabajo que de alguna manera ha pretendido reconstituir los procesos que habían sido reconocidos como exitosos, pero también revisar aquello que se hizo mal, que no se hizo, o que se hizo de manera absolutamente ilegal o incorrecta. Quiero su balance sobre ello. Vamos a seguir hablando en este noticiero sobre este tema. ¿Qué piensa el gobierno sobre este tema? Los dos siguientes invitados conocen del tema bastante más que yo. El primero es Manavit, el asambleísta del que hablé hace un momento, el asambleísta Celi. El segundo es un connotado geólogo que conoce cuáles fueron los problemas y lo que derivó del problema natural. Nosotros creemos que todo lo que se haga para Manabí y Esmeraldas es insuficiente. Tenemos que corregir muchos temas y se tienen que corregir muchos de los que sucedieron inmediatamente después del terremoto. Estamos a puertas de los 3 años, el Ecuador necesita un análisis y el gobierno va a hacer ese análisis con el cuidado y atención que ese tema necesita tanto para Manabí como para Esmeraldas. ¿Está financiado el proceso, la operación de la reconstrucción? Porque esto tiene que continuar hasta cumplir las metas. El presupuesto general del Estado está siempre pendiente de todos los ecuatorianos y hoy día en este presupuesto hay por supuesto recursos necesarios para poder seguir cumpliendo con las dos provincias. Gracias, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, esta mañana en Primera Impresión. Breve corte cuando regresemos. Como decíamos, Guillermo Celi, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, jefe del bloque del movimiento Suma en la Asamblea, Manavita, y Teo Turqueridis, doctor en Geología, investigador, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Ya volvemos.